¿Sientes que el mundo se ha vuelto un campo de batalla emocional? ¿Que cada palabra te afecta, cada gesto te hiere y cada día parece una lucha constante por mantener la calma? Este video no es una charla más. Es una llamada urgente a despertar tu verdadera fortaleza interior, porque si sigues permitiendo que todo lo externo controle tu paz, vivirás esclavo de lo que no puedes cambiar. Pero si aprendes a responder con sabiduría, a dominar tu mente y a dejar de depender de los demás para sentirte bien, entonces serás inquebrantable. Y hoy, aquí, vas a aprender cómo lograrlo. Vamos a recorrer juntos 10 lecciones estoicas que te mostrarán que la libertad emocional no está en cambiar el mundo, sino en transformar tu forma de mirarlo. Te enseñaré cómo dejar de reaccionar, cómo encontrar silencio en medio del ruido, cómo convertir el dolor en fortaleza y cómo crear una mente que no se quiebra, incluso cuando todo se derrumba. Estas no son teorías, son prácticas espirituales probadas por los grandes sabios del estoicismo. Y si aplicas, aunque sea una de ellas, empezarás a sentir una paz que nada ni nadie podrá quitarte. Así que quédate hasta el final, porque hay una enseñanza en este video que puede cambiar no solo tu día, sino toda tu manera de vivir. Y antes de continuar, quiero pedirte algo muy importante. Si este tipo de contenido resuena contigo, si sientes que aquí hay algo que puede ayudarte a crecer, te invito a suscribirte al canal. Muchísimas personas que ven nuestros videos aún no están suscritas, y eso hace que se pierdan lecciones valiosísimas. Así que activa las notificaciones y acompáñanos en este camino de sabiduría estoica y desarrollo personal. Prepárate, porque estás a punto de descubrir cómo ser verdaderamente inquebrantable. Hay momentos en los que la vida parece ponerte a prueba sin previo aviso. Una palabra hiriente, un error inesperado, una injusticia flagrante, y de pronto el corazón late más rápido, los pensamientos se agitan como hojas en medio del viento. En ese instante, todo en ti quiere reaccionar, alzar la voz, defenderse, correr o atacar, pero justo ahí, en ese mínimo espacio entre el estímulo y tu reacción, se encuentra el poder más grande que puedes conquistar, el poder de elegir tu respuesta. Ese espacio, pequeño pero sagrado, es el templo donde se forja el carácter de un verdadero estoico. Y si lo dominas, nada ni nadie podrá arrastrarte como una hoja seca en la tormenta de los acontecimientos. Imagina que estás conduciendo hacia el trabajo y alguien te cierra el paso con violencia. La mayoría respondería con furia, gritos, incluso con gestos hostiles. Pero un discípulo del estoicismo ve en ese instante una oportunidad para aplicar su práctica diaria. Detenerse, respirar y preguntarse, ¿vale la pena perder mi equilibrio emocional por esto? Es ahí donde la filosofía se vuelve carne, donde el desarrollo personal no es una idea bonita en un libro, sino una herramienta real que te permite mantener la disciplina frente a las provocaciones más comunes. Porque al final del día, no se trata de lo que los otros hacen, sino de cómo eliges interpretarlo y actuar. Esta enseñanza fue clara para Epicteto, quien enseñaba que no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Es una afirmación profunda que desmantela la vieja excusa de culpar al mundo por nuestros estados emocionales. Cuando comprendes esto, dejas de ser una víctima pasiva de las circunstancias y te conviertes en un arquitecto consciente de tu destino. Tú decides si las palabras de otro perforan tu espíritu o rebotan contra el escudo que tu filosofía ha forjado. Tú decides si el caos externo se convierte en tormenta interna o si tu serenidad actúa como un faro en la niebla. Por supuesto, esto no se logra de la noche a la mañana. Es una práctica que se cultiva con paciencia, con observación diaria y con una buena dosis de meditación introspectiva. Puedes comenzar con algo tan simple como detenerte 3 segundos antes de responder a cualquier cosa que te irrite. En esos 3 segundos puedes recordar tu propósito, tus valores,
tu compromiso con el equilibrio emocional. Y aunque parezca poco, ese pequeño gesto puede evitar una discusión, una herida innecesaria, una cadena de consecuencias que habrían escapado de tu control. La felicidad no está en tener un día sin conflictos, sino en saber enfrentar cada uno con sabiduría. Una buena forma de cultivar esta práctica es escribir cada noche una breve reflexión. ¿Hubo hoy alguna situación que me hizo reaccionar? ¿Qué podría haber hecho diferente? Esta especie de diario estoico no solo te ayuda a ganar claridad mental, sino que refuerza tu compromiso con la filosofía que estás encarnando. La disciplina no se impone, se elige a diario con pequeños actos de conciencia. Y cuando falles, que fallarás, vuelve a intentarlo con más compasión que culpa. Así es como el estoico se va templando, no con rigidez, sino con propósito. De este modo, comprender que tú tienes el poder absoluto de interpretar cualquier situación como quieras, te libera. Ya no dependes de que el mundo sea perfecto, de que todos te comprendan, o de que la vida te sonría en cada esquina. Ahora sabes que tu respuesta lo es todo, y ese conocimiento es la semilla de una fortaleza que ningún revés podrá arrancarte. Porque cuando decides responder en lugar de reaccionar, das el primer paso hacia una mente inquebrantable. En un mundo donde la ira se confunde con valentía y donde se alienta la reacción inmediata como símbolo de poder, resulta revolucionario quien decide cultivar la serenidad como su principal arma. Y no se trata de reprimir lo que uno siente, sino de elevarse por encima del impulso primitivo para observar, entender y elegir desde un lugar más alto. El estoicismo enseña que la felicidad verdadera nace del dominio propio, no del dominio del otro. Y para lograrlo, el primer paso es reconocer que las emociones no deben ser suprimidas, pero sí guiadas como caballos que sin rienda terminan estrellando la carroza. La vida está llena de detonantes, una palabra dicha sin tacto, un resultado inesperado, una traición silenciosa. En cada uno de esos momentos, la emoción brota con fuerza, ira, tristeza, decepción, y amenaza con tomar el volante. Pero tú no eres esa emoción. Eres el conductor que puede frenar, cambiar de ruta o continuar con cautela. La meditación diaria, el silencio interior y el hábito de cuestionar los propios pensamientos son prácticas fundamentales para mantener el equilibrio emocional, porque sin disciplina mental uno queda a merced del oleaje de la vida, y ningún mar es manso para quien no ha aprendido a navegar dentro de sí. Séneca decía que una mente perturbada no ve lo que es correcto. ¡Qué gran verdad! ¿Cuántas veces tomamos decisiones impulsivas de las que luego nos arrepentimos? ¿Cuántas palabras dijimos al calor de la emoción sin darnos el tiempo de respirar? Es por eso que el desarrollo personal empieza en ese momento en que decidimos no ceder al primer impulso, sino tomar distancia, observar y luego actuar. Como un sabio que ante el incendio no corre con desesperación, sino que evalúa con calma dónde está el origen del fuego. Así se comporta un estoico, con disciplina, con reflexión, con la claridad que solo el silencio mental puede ofrecer. Y esta claridad no se obtiene en medio del bullicio, sino en la práctica constante del retiro interior. No importa si estás rodeado de ruido, de caos o de presión, siempre puedes refugiarte en ese templo silencioso dentro de ti. Puedes detenerte en mitad de una discusión, cerrar los ojos un instante, inhalar profundamente y recordar que no hay emoción que tenga más poder que tu voluntad. Esta práctica, que al principio parece difícil, con el tiempo se convierte en una fuente de felicidad y fuerza inexpugnable. Porque quien domina su interior ya ha conquistado el único imperio que realmente importa. Las emociones no son enemigas, son mensajeras. El miedo, por ejemplo, puede mostrarte qué valoras. La ira, qué necesitas proteger,
La tristeza, ¿qué parte de ti clama por atención? Pero ninguna de ellas debe sentarse en el trono de tus decisiones. Ese lugar está reservado para tu razón, para tu centro, para tu yo estoico que no se deja arrastrar por el viento. Y cuando logras verlas como aliadas, las emociones se vuelven compañeras de camino y no cadenas que arrastras. Esto es disciplina emocional, no negarlas, sino entenderlas y liderarlas con compasión y firmeza. Así que, en vez de temer tus emociones, empieza a escucharlas sin obedecerlas ciegamente. Porque cuando tú estás en el centro de ti mismo, nada te arrastra. Y en ese centro reside una fuerza silenciosa, casi invisible, pero poderosa como el sol detrás de las nubes. Domina tus emociones y dominarás tu destino. Parece obvio, pero no lo es. La mayoría de nuestros dolores más profundos no nacen de lo que pasa afuera, sino de lo que permitimos que entre. El estoicismo afirma con firmeza que nada tiene poder sobre ti sin tu consentimiento. Ni el desprecio, ni el juicio, ni la indiferencia de los demás pueden tocar tu esencia si no les abres la puerta. Tú decides, a cada instante, si lo externo se convierte en veneno o en aprendizaje. Y eso, aunque duela admitirlo, nos da una libertad que asusta, porque ya no podemos culpar al mundo. Debemos hacernos cargo de lo que dejamos entrar en el templo de nuestra paz. Imagina que alguien te traiciona, que una persona en quien confiabas profundamente habla mal de ti a tus espaldas. La reacción natural sería sentir rabia, decepción, tristeza, pero tú no eres esa reacción. Tú puedes observarla, permitirte sentirla sin alimentarla y luego elegir, ¿voy a permitir que este hecho destruya mi paz o voy a transformarlo en una oportunidad para fortalecer mi confianza en mí mismo? Ahí es donde entra el poder estoico. Darte cuenta de que el mundo no puede herirte sin tu permiso, que tu actitud frente a lo que ocurre es lo único verdaderamente tuyo. Epicteto fue radical en esto. Decía, hay cosas que dependen de ti y cosas que no dependen de ti. Enfócate solo en las primeras. Parece una frase simple, pero encierra una sabiduría transformadora, porque cuántas veces nos desgastamos intentando cambiar la opinión de los demás, forzar situaciones, controlar resultados. Es como empujar una pared esperando que se mueva. En cambio, cuando sueltas la necesidad de controlar lo que no depende de ti, te liberas. Sientes una ligereza que se parece mucho a la verdadera felicidad. Porque lo que no puedes controlar, no puede controlarte si tú no se lo permites. Y este principio es una medicina para todos los que sufren por lo que otros hacen o dicen. Te rechazaron, no puedes controlar eso, pero sí puedes decidir cómo lo interpretas. ¿Te ignoraron? No está en tus manos evitarlo, pero sí puedes elegir si eso define tu valía. Lo que piensas de ti vale más que cualquier mirada ajena. Y si trabajas cada día en cultivar tu autoestima con filosofía, con meditación, con disciplina, pronto descubrirás que las palabras externas suenan cada vez más lejanas, como el eco de una voz que ya no puede entrar en tu santuario interior. Cuando comprendes esto, te vuelves invulnerable, no frío, no indiferente, sino libre. Libre de la necesidad de aprobación, de la esclavitud de agradar, del peso de las expectativas ajenas. Libre para ser tú mismo, con tus virtudes, con tus errores, con tu camino sagrado de crecimiento personal. El equilibrio emocional no se trata de evitar lo externo, sino de aprender a convivir con ello sin perder el centro. Y ese centro eres tú, tu alma, tu filosofía, tu voluntad. Así que la próxima vez que algo externo intente arrastrarte, recuerda, solo entra lo que tú permites, y en ese permiso reside tu poder más sagrado. Desde pequeños nos enseñan a desear, a pegarnos a metas, a personas, a resultados. Nos dicen que la felicidad llegará cuando logremos tal cosa, cuando alguien nos ame, cuando las cosas salgan como queremos. Pero esa promesa es una trampa sutil que nos hace esclavos.
El estoicismo propone otra ruta, la del desapego. No porque no ames, no porque no sueñes, sino porque sabes que la libertad emocional nace cuando no te aferras, cuando puedes disfrutar lo que llega sin temer su partida, cuando das sin esperar, cuando haces lo correcto, incluso si no obtienes lo que esperabas. Piénsalo, ¿cuántas veces sufriste porque las cosas no salieron como tenían que ser? Porque alguien se alejó, porque no te reconocieron, porque tus planes se deshicieron en tus manos, y sin embargo todo eso era parte del flujo natural de la vida. El desapego no es desinterés, es amor sin cadena, es compromiso sin esclavitud, es actuar con el corazón abierto sabiendo que lo único permanente es tu actitud, no el resultado. Esta es la filosofía del sabio estoico. Hace lo que debe, con disciplina, y deja que la vida haga el resto. Muchos confunden desapego con frialdad, con falta de emoción, pero es exactamente lo contrario. El desapego te permite amar de verdad, porque no amas desde la necesidad, sino desde la plenitud. No necesitas que el otro actúe como tú deseas para ofrecerle tu bondad. No necesitas que las cosas salgan bien para mantener tu paz. Y esa es una libertad que ilumina desde dentro. Una libertad que se practica en lo cotidiano, cuando no te frustras porque alguien no respondió tu mensaje, cuando aceptas el cambio con gratitud, cuando renuncias al control sin renunciar al compromiso. Séneca nos lo recuerda con elegancia. Ama como si un día tuvieras que dejar de amar. Vive como si todo lo que tienes hoy pudiera irse mañana. No es pesimismo, es sabiduría práctica, porque cuanto menos te aferres, menos sufrirás. Y cuanto menos sufras por lo que no controlas, más fuerza tendrás para seguir tu camino con serenidad. Esto es equilibrio emocional en su forma más pura, actuar con el corazón, pero caminar con los pies firmes en la tierra. El desapego también se cultiva con meditación. Cada mañana, al despertar, puedes repetir: acepto lo que venga, suelto lo que se vaya, agradezco lo que permanece. Esta oración simple, si se dice con intención, puede reformar tu mente y abrir tu alma a una nueva forma de vivir. Una forma en que ya no dependes de lo externo para sentir felicidad, porque la felicidad ya está en ti, lista para ser descubierta. Y cuando dejas de depender, cuando dejas de exigirle al mundo que se alinee con tus deseos, algo hermoso ocurre. Empiezas a vivir de verdad. No existe camino hacia la grandeza que no atraviese el valle del dolor. El sufrimiento tan temido por muchos es visto por el estoico como una herramienta divina, una especie de cincel espiritual que talla el alma hasta hacerla brillar, porque no es el dolor en sí lo que te transforma, sino lo que decides hacer con él. Puedes lamentarte, hundirte, victimizarte, o puedes convertir ese mismo dolor en una fragua que fortalece tu espíritu, que te templa, que te vuelve más sabio y más libre. La vida, inevitablemente, nos presentará pérdidas, desilusiones, fracasos. ¿Qué hacer con ellos? Un estoico no busca evitarlos, sino enfrentarlos con virtud. Sabe que cada dificultad es una ocasión para practicar la paciencia, la humildad, la compasión, la resiliencia. Es como el atleta que se alegra del entrenamiento duro porque sabe que lo hace más fuerte. Así también el sabio abraza el desafío, no por masoquismo, sino por sabiduría, porque sabe que no hay luz sin sombra ni crecimiento sin prueba. En medio del dolor, puedes preguntarte: ¿qué virtud puedo cultivar aquí? Tal vez la disciplina al no rendirte, tal vez el equilibrio emocional al no estallar, tal vez la meditación al refugiarte en el silencio. Este ejercicio te cambia la perspectiva. Dejas de ver el sufrimiento como castigo y empiezas a verlo como maestro. Un maestro exigente, sí, pero justo. Uno que te prepara para ser inquebrantable, no insensible, firme, no endurecido, abierto, no vulnerable. Y para lograrlo, es importante recordar las palabras de Marco Aurelio. Si te duele,
es porque está ocurriendo algo que te fortalece. Qué distinto se vive el dolor cuando lo ves como un puente y no como un muro. Esa visión te da propósito en medio del caos, sentido en medio del vacío, porque saber que estás siendo moldeado te da la fuerza para no rendirte, y poco a poco lo que antes te destruía se convierte en la base de tu crecimiento interior. Así que cuando llegue el dolor, y llegará, no huyas de él, siéntalo, escúchalo, compréndelo, pero no lo alimentes con quejas. En su lugar, alimenta tu carácter. Usa el dolor como motivación para avanzar, como recordatorio de que eres más fuerte de lo que creías, porque cada herida sanada con filosofía es una cicatriz luminosa que cuenta la historia de tu renacimiento estoico. Y es desde esa herida, transformada en sabiduría, donde nace la verdadera fortaleza interior. Nadie espera una tormenta bajo un cielo azul, y sin embargo, el sabio se entrena para ella incluso en los días de calma. Esta es la esencia de una práctica estoica llamada premeditatio malorum, imaginar con serenidad los desafíos que podrían presentarse, no para atraerlos, sino para despojarlos de su poder. Así como un guerrero no forja su espada en medio de la batalla, tú tampoco debes esperar a que la vida golpee para empezar a prepararte. El escudo mental se construye día a día, con disciplina, con filosofía, con conciencia. Cuando te anticipas al dolor, al rechazo, al fracaso, reduces su impacto. No porque desees que ocurra, sino porque te liberas del susto, de la sorpresa, del descontrol. No te toma desprevenido quien ya ha conversado con la posibilidad. Por ejemplo, antes de una conversación difícil, puedes imaginar qué harías si te ofenden. Antes de emprender un proyecto, visualiza el fracaso y cómo responderías con entereza. Esta práctica estoica no te vuelve pesimista, te vuelve invulnerable, porque lo que ya has enfrentado con tu mente pierde fuerza ante tu espíritu. Marco Aurelio practicaba esto todas las mañanas. Escribía sobre cómo podía encontrar personas ingratas, groseras, egoístas, y se preparaba para no dejarse afectar por ellas. Este simple ejercicio, si lo repites cada día, crea en ti un escudo invisible, pero poderoso, un escudo de sabiduría que no rechaza el mundo, sino que te permite atravesarlo con firmeza. Y es esa firmeza lo que muchos hoy buscan, un centro que no tiemble, aunque el mundo se desmorone a tu alrededor. Para empezar a forjar este escudo, puedes dedicar 5 minutos cada mañana a reflexionar. ¿Qué podría ir mal hoy? ¿Cómo puedo responder con virtud? Esta pregunta, si se hace con intención, se convierte en un mapa mental que te guía en medio de la incertidumbre. Ya no reaccionas desde el miedo, sino desde la previsión. Y eso transforma no solo tu día, sino tu destino, porque quien vive preparado, vive ligero. Nada lo arrastra, porque ya ha caminado por esos caminos en su mente y ha elegido el mejor sendero posible. Este escudo mental también se fortalece con lectura filosófica. Cada página de los clásicos estoicos es una armadura para tu alma. Cada frase de Epicteto, una coraza. Cada pensamiento de Séneca, un yelmo. La filosofía no es adorno intelectual, es defensa espiritual. Y si la incorporas a tu rutina como quien afila su espada cada noche, descubrirás que las batallas de la vida ya no te sorprenden, solo te entrenan. Así, poco a poco, con intención y constancia, construyes una mente a prueba de tormentas. Y cuando llegue el viento, en vez de quebrarte, bailarás con él. En tiempos de caos, de incertidumbre y de pérdidas, hay quienes buscan refugio en cosas externas, dinero, distracciones, relaciones efímeras, pero el estoico mira hacia adentro, porque sabe que la única verdadera fortaleza es la que reside en su mente, esa mente templada que se ha cultivado con años de esfuerzo, meditación y práctica. La disciplina mental no es una obligación dura, sino una promesa de libertad.
Es saber que, incluso cuando el mundo exterior se tambalea, hay una parte de ti que permanece intacta, sólida como una montaña. Y no se trata de una disciplina inhumana o severa, es una disciplina amable, diaria, realista. Comienza con pequeños hábitos: despertar con intención, leer una página de sabiduría cada mañana, observar tus pensamientos sin juzgarlos, escribir tus reflexiones antes de dormir. Cada uno de estos actos es como colocar una piedra más en la muralla de tu equilibrio emocional. Y poco a poco, esa muralla se vuelve un refugio que te cobija cuando todo afuera se derrumba. El desarrollo personal no se trata de alcanzar metas grandiosas, sino de construir una mente que pueda sostenerte cuando fallas. La disciplina no siempre es gloriosa. A veces es aburrida, repetitiva, invisible. Pero ahí está su poder. Te transforma sin hacer ruido. Un día te das cuenta de que ya no reaccionas igual, que las palabras que antes te herían ya no tienen eco, que los fracasos ya no te paralizan. Ese cambio es lento, pero profundo, y solo ocurre cuando has entrenado tu mente con paciencia, como quien cuida un jardín invisible, sabiendo que un día florecerá. Marco Aurelio, en medio de guerras y traiciones, encontraba refugio en sus pensamientos, no porque fuera insensible, sino porque era disciplinado. Anotaba sus reflexiones, se recordaba lo que realmente importaba, volvía a su centro. Eso mismo puedes hacer tú. No necesitas ser emperador, solo necesitas querer gobernarte a ti mismo, y esa es la mayor conquista. La felicidad no está en controlar el mundo, sino en gobernar tu interior. Este tipo de disciplina también requiere amabilidad. No se trata de castigarte cuando fallas, sino de retomarte con más compasión. La mente templada no es rígida, es flexible, sabe adaptarse sin romperse, y para eso debes permitirte crecer desde la comprensión, no desde el látigo. Porque cada día es una oportunidad para volver al camino, para reconstruir tu templo interior, para elegir con intención lo que piensas, sientes y haces. En definitiva, cuando todo a tu alrededor se desmorone, que tu mente sea tu refugio. Y ese refugio se construye hoy, en el silencio, en la práctica, en la disciplina amorosa que convierte a un ser humano común en un sabio estoico. La crítica duele, el rechazo duele. Somos humanos, después de todo, pero también somos algo más. Seres conscientes, capaces de elegir cómo interpretar lo que recibimos del mundo. Y ahí es donde el estoicismo vuelve a mostrarnos el camino. Porque si bien no puedes evitar que hablen de ti, sí puedes decidir si sus palabras se convierten en cuchillos o en lecciones. Y eso lo cambia todo. Porque cuando comprendes que tu valor no se define por las voces externas, recuperas tu poder. Imagina que alguien te dice que no eres lo suficientemente bueno, que fracasaste, que no cumpliste las expectativas. En ese momento puedes elegir sufrir o puedes elegir examinar. ¿Tiene algo de verdad lo que dicen? ¿Puedo aprender algo de esto? ¿O simplemente debo soltarlo y seguir? Esa distancia entre el comentario y tu reacción es el espacio sagrado donde se cultiva el desarrollo personal. Es ahí donde puedes transformar el rechazo en reflexión y la crítica en impulso. Epicteto lo expresó con sabiduría. Cuando alguien te insulta, pregúntate si lo que dice es verdad. Si lo es, mejora. Si no, ignóralo. Qué simple, qué poderoso. Porque muchas veces sufrimos más por defender nuestro ego que por el comentario en sí. Pero si dejamos el ego a un lado y miramos la crítica como un espejo, incluso el enemigo más rudo puede convertirse en un maestro involuntario. Todo depende de tu actitud. Y esa actitud se cultiva con filosofía, con disciplina, con meditación constante. El rechazo, en particular, tiene un poder devastador si le das permiso, pero también puede ser un llamado a mirar hacia adentro. ¿Por qué me duele tanto no ser aceptado? ¿Qué parte de mí sigue buscando validación externa?
El estoico trabaja todos los días en su autoestima, en su equilibrio emocional, en su independencia del aplauso ajeno. Y eso lo convierte en alguien libre. Porque cuando ya no temes el rechazo, haces lo que consideras correcto, no lo que otros esperan de ti. Y ahí es donde nace una felicidad más profunda. También puedes practicar un ejercicio estoico poderoso. Escribir las críticas que más te han dolido en la vida y analizarlas una por una. ¿Cuánto de eso era cierto? ¿Qué aprendiste de cada experiencia? ¿Qué parte de ti sigue reaccionando como un niño herido? Esta práctica puede sanar heridas antiguas y liberar una energía inmensa que estaba atrapada en el resentimiento. Porque toda herida sanada se convierte en sabiduría y toda crítica procesada se convierte en fuerza. Así, paso a paso, palabra tras palabra, comienzas a ver que los juicios ajenos no son sentencias, sino señales. Y si las usas bien, pueden guiarte hacia tu mejor versión. Vivimos en un mundo ruidoso, ruido externo, sí, la ciudad, las redes, las voces que nos rodean, pero sobre todo ruido interno, pensamientos acelerados, juicios constantes, preocupaciones que no paran. En medio de esa tempestad invisible, el silencio se convierte en una forma de rebelión. No un silencio vacío, sino uno fértil, profundo, deliberado. El estoico lo practica no como una huida, sino como una estrategia, porque sabe que no reaccionar es también una forma de actuar, que callar a tiempo puede ser más poderoso que cualquier argumento. En una discusión, por ejemplo, no siempre gana quien habla más alto. A veces, la verdadera victoria está en la pausa, en el espacio que uno crea entre lo que escucha y lo que decide decir. Ese espacio es libertad. Y es ahí donde nace el equilibrio emocional, donde se cultiva la meditación, donde se decide si uno contribuye al caos o si permanece anclado en la serenidad. El silencio, entonces, es un escudo, una oración, un recordatorio constante de que no todo merece tu energía. Piensa en Marco Aurelio, rodeado de conflictos, enemigos, traiciones, y sin embargo, escribía en sus meditaciones con una calma que desarmaba. Él sabía que, mientras el mundo gritaba, su deber era conservar el orden dentro de sí. Ese orden no es frialdad, es disciplina emocional. Es saber que no necesitas responder cada ofensa, corregir cada error ajeno, demostrar constantemente quién eres. A veces, la respuesta más sabia es el silencio, porque el silencio no es sumisión, es poder contenido, es conciencia despierta. La práctica de este silencio interior comienza con actos pequeños. Antes de responder un mensaje que te irrita, respira. Antes de opinar en una conversación tensa, escucha. Antes de juzgar, observa. Estos gestos, repetidos a diario, crean una mente atenta, una mente que no se precipita, una mente estoica. Y esta mente se convierte poco a poco en tu templo personal, un lugar donde puedes refugiarte incluso cuando todo alrededor parece derrumbarse. Además, el silencio es tierra fértil para la meditación. Sentarte 5 minutos al día en silencio absoluto no es una pérdida de tiempo, es una siembra. Ahí, en ese momento sin palabras, se reordena tu mundo interno. Es en ese espacio donde puedes mirar con claridad lo que antes era confuso, y lo que descubres es que muchas veces no necesitas hacer nada, que no todo problema requiere una solución inmediata, que la quietud también transforma. Así, mientras el mundo corre, tú puedes elegir caminar. Mientras el mundo grita, tú puedes elegir callar. Y ese acto de elegir tu paz sobre la reacción automática es una revolución silenciosa, una revolución que empieza dentro de ti. Aceptar no es rendirse. Esta es una de las lecciones más difíciles y más poderosas del estoicismo, porque nos enseñaron que luchar siempre es virtud, que resistirse a lo que no gusta es valiente. Pero hay batallas que solo se ganan cuando se sueltan. Aceptar lo inevitable,
Lo incontrolable, lo pasado, no es debilidad, sino inteligencia emocional. Es reconocer con humildad que hay un orden mayor, que no todo depende de nosotros y que la verdadera fuerza está en adaptarse sin quebrarse. Cuando pierdes a alguien, por ejemplo, no puedes cambiar ese hecho, pero sí puedes decidir cómo vivir con ese dolor. Puedes resistirte, enojarte, culpar al mundo, o puedes aceptar que esa pérdida, por más dolorosa que sea, forma parte del ciclo natural de la vida. Esta aceptación radical no borra el sufrimiento, pero lo transforma. Lo convierte en una fuente de sabiduría, porque cuando aceptas, dejas de pelear con lo que es. Y eso libera una cantidad inmensa de energía que puedes usar para reconstruirte. Los estoicos hablaban de amor fati, amar el destino, no soportarlo, no tolerarlo, amarlo, incluso cuando duele, porque cada experiencia, incluso la más amarga, puede enseñarte algo si decides verla con ojos de filósofo. No se trata de celebrar el sufrimiento, sino de abrazar la vida tal como es, sin exigir que sea como tú quieres. Ahí nace una forma de felicidad que no depende de circunstancias, sino de claridad interior. Aceptar también significa dejar de esperar que los demás cambien, que te pidan perdón, que te reconozcan, que te entiendan. Tal vez nunca lo hagan, y eso está bien, porque la aceptación no busca que el mundo se acomode a ti. Busca que tú encuentres paz, incluso cuando el mundo no se acomoda, y esa paz no es conformismo, es madurez. Es una libertad que nada ni nadie puede quitarte, porque nace de un alma que ha aprendido a fluir sin perder su centro. Puedes practicar esta aceptación radical con una oración estoica cada noche. Acepto lo que fue, suelto lo que no depende de mí y actúo sobre lo que está en mis manos. Repetida con intención, esta frase reconfigura tu mente, reprograma tus emociones, fortalece tu espíritu, porque cada día trae consigo cosas que no elegiste, accidentes, decepciones, obstáculos. Pero tú eliges si esas cosas te doblegan o te templan, y esa elección es donde empieza tu libertad. Así, al aceptar con entereza, te conviertes en un sabio. No uno que lo entiende todo, sino uno que ya no necesita entenderlo todo para vivir en paz. Ahora dime, ¿qué es lo que más te cuesta aceptar en tu vida? ¿Qué situación externa todavía tiene poder sobre tu estado interior? Déjalo en los comentarios. Quiero leerte. Quiero que construyamos juntos este espacio de reflexión y crecimiento. Y si este video tocó algo dentro de ti, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Hay mucho más contenido poderoso que viene en camino, y quiero que formes parte de esta comunidad de almas fuertes y despiertas. Y si quieres continuar con tu transformación, mira el próximo video que aparecerá en tu pantalla. Ahí te revelo otra práctica estoica que puede llevar tu equilibrio emocional a un nuevo nivel. Nos vemos pronto, con sabiduría y paz. Canal Despertar Estoico.